Bienvenidos, amigos roleros, una vez más a DM Juegos de Rol y Tableros. Yo soy Darkmoon y el día de hoy vamos a hablar sobre un libro de rol, de un juego que, pues en lo particular a mí me gusta muchísimo. Es un juego de aventura, un juego de fantasía y pues estamos hablando ni más ni menos de Pathfinder. Así es de que no olviden suscribirse, darle click a la campanita, comentar, compartir, dejarnos su like y pues no se diga más. Bienvenidos y comenzamos. Estamos aquí de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues este es el grandioso libro de reglas básicas de Pathfinder. Y pues vamos a ver cuál es su contenido. Así es de que esta es la edición número 2 del juego. Tenemos, bueno, pues aquí todo lo que son los créditos. Tenemos el índice. Y bueno, pues empezamos con la parte de la introducción, donde pues nos habla un poco de cómo inició el juego, ¿no? Te describe lo que son lo que te espera del libro, ¿no? De las aventuras del libro. Después viene el número 1, que es cómo empezar, ¿no? Si se dan cuenta, pues las gráficas están muy padres, enfocadas precisamente a lo que es el juego mítico de dragones, ¿no? De aventuras con dragones. Y bueno, pues aquí nos viene una pequeña descripción de qué es lo que se necesita, de cómo se juega, las reglas pues más importantes que te dice aquí, cómo debes utilizar este libro. Pues viene aquí el resumen de los capítulos. Te viene aquí lo que son como un diccionario, ¿no? Qué significa cada palabra, por ejemplo, qué quiere decir clase, qué quiere decir apilar, alineamiento. Es un pequeño diccionario. Después tenemos un ejemplo del juego. En este ejemplo del juego, pues nos viene como el Dungeon Master está pues narrando su historia y cómo le pide las tiradas a los jugadores, etcétera, ¿no? Esto más que nada es como para los novatos, para los que nunca han jugado rol. También tenemos aquí cómo generar un personaje. Bueno, para generar un personaje son 6 pasos fundamentales que hay que tomar, ¿no? El primero es determinar pues las puntuaciones de las características. El segundo es escoger la raza. Tercero es escoger la clase. Escoger habilidades y sección de dotes sería el cuarto paso. El quinto paso es comprar el equipo y al final pues lo que son los detalles, ¿no? ¿Cómo se determinan las características? Bueno, pues aquí empezamos con esa parte. Se deben de tirar 4 dados. Bueno, vienen aquí dos modalidades. Una que es tiras 4 dados, eliminas el dado más bajo, sumas los 3 dados restantes y la suma de esa la tienes que comparar con la tabla que viene aquí. Y es el modificador de las características, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que las características son pues fuerza, inteligencia, sabiduría, carisma y ay, se me olvidó la otra.
Bueno, ahorita las vemos. Entonces hay que hacer 6 tiradas y apuntar los resultados en un papelito en blanco. Y cuando ya los vayamos a poner en nuestra hoja de personaje, pues elegimos, dependiendo de cómo va a ser nuestro personaje, cómo vamos a distribuir esos puntos, ¿no? Viene desde la puntuación número 7. Ajá, si la suma de los 3 dados te sale 7, pues tienes menos 4 puntos. Entonces, cuando tú hagas una actividad con esa característica o una tirada, pues lo que te salgan los dados, menos 4, ¿no? Y, perdón, es que aquí hace mucho calor y ahorita me salí a ver la lluvia de estrellas aquí en México. Y aquí en mi pueblo, pues sí se alcanza a ver, entonces, pues aproveché para salir tantito. Dicen que ahorita son las 2 de la mañana. Lo dicen que entre 3 y 4 más o menos empieza lo mero bueno, ¿no? Bueno, se va a visualizar más. Entonces, pues voy a aprovechar para pues, seguir haciendo el video, ¿no? De hoy. Este, bueno, retomamos. Si la puntuación es 14, por ejemplo, que nos salgan los dados, entonces tenemos más 5 en las puntuaciones, ¿no? También dice que puede ser de esa manera o tiras 2 dados de 6 caras solamente y el resultado, ajá, se le suman 6 puntos para todo, para las 6 características, ¿no? Aquí pues tenemos el resumen de las características, ¿no? Que es fuerza, constitución, que es la que me faltaba, destreza, inteligencia, sabiduría y carisma. Ajá. Y pues aquí viene la tabla de los modificadores, ajá, y los conjuros que se pueden hacer este, para ciertas eh, pues clases, ¿no? Después de seleccionar nuestras características, bueno, pues viene la parte de lo que son las razas. Las razas pues son las de siempre, ¿no? Que son los enanos, el mediano, el elfo, los humanos, los gnomos, semiorcos y semielfo, ¿vale? Entonces aquí pues nos viene una gráfica de más o menos la constitución de cada personaje y la altura que conlleva, ¿no? A cada uno de ellos. Aquí está la parte de los elfos. Aquí es muy importante eh, leer bien todo lo que son las razas, porque dentro de cada raza pues vienen habilidades y puntuaciones, bueno, cosas que se deben de colocar en la hoja de personaje, ¿no? Por ejemplo, los elfos viene pues su descripción física, la sociedad, las relaciones que tiene, la parte de alineamiento y religión, etcétera, ¿no? Tenemos a los enanos, a los gnomos, ajá. Por ejemplo, aquí en los enanos, bueno, vienen los rasgos raciales, que son parte de lo que hay que llenar en la hoja. Y pues nos viene aquí, pues cuáles son, ¿no? Y tenemos acá lo que son los gnomos también. Tenemos a los humanos, tenemos a los medianos, a los semielfos, a los semiorcos. Y pues estas serían todas las razas, ¿no? Que tenemos. Eh, También tenemos el siguiente tema, son las clases. Las clases, pues es a qué te dedicas, ¿no? Prácticamente. Por ejemplo, tenemos lo que son aquí los bárbaros. Aquí viene la tabla pues de bonificadores de nivel, ¿no? Eh, y de experiencia. Por ejemplo, si quieres llevar una puntuación lenta para subir de nivel, ajá, necesitas 3000 puntos de experiencia. Ajá. Si quieres una puntuación media, pues de 2000 y y subir rápido de nivel o adquirir mayor nivel lo más rápido posible, pues serían 1300 puntos de experiencia. Esta tabla ya sea que eh,
bueno, que los masters ya la traigan definida, que digan, ¿saben qué? El juego se va a ir lento, van a subir de nivel muy lento, o el máster va a decir, ¿saben qué? A partir de la primera sesión, pues, ¿qué les parece si avanzamos rápido, avanzamos menos? Entonces ahí ya es de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero pues aquí vienen todos los niveles de experiencia. Para adquirir el nivel 20, por ejemplo, que es creo el máximo, necesitas 5.350.000 puntos de experiencia, ¿no? Obvio, se van acumulando conforme vas sumando, ¿no? Experiencia. Y tenemos aquí precisamente el primero, la primera clase, que es el bárbaro. Ajá. Viene aquí también, pues, cosas y habilidades que debes de apuntar en tu hoja de personaje, ¿no? Si eres un semiorco bárbaro, ajá, pues aquí viene, por ejemplo, las habilidades de clase. Aquí te vienen todas las habilidades que te competen a ti como bárbaro, ajá, rasgos de clase y el alineamiento, ¿no? El que es a qué religión o a qué dios te vas a pegar. Y el dado de golpe, que es eh, el dado con el que vas a hacer daño este, al, al efectuar un ataque exitoso, ¿no? En este caso, pues es un 12. Eh, ¿Qué dados se manejan aquí? Bueno, pues los dados tradicionales, ¿no? Que es el dado de 20 caras, el de 10 caras, 12 caras. El de porcentaje casi no se ocupa, pero también se puede meter. Ajá, 8 caras, el de 4 caras y el clásico de 6. Ajá, ¿por qué? Porque este, cada clase, ajá, tiene un dado específico para tirar. El de 20 caras, pues ya sabemos, ¿no? Pues es para todos los retos que se deben de hacer. Este, pero en este caso, por ejemplo, se ocuparía el de 12 caras para el bárbaro para poder causar daño, ¿no? Lo que salga en el dado es el daño que causaría a su enemigo. Tenemos aquí otra tabla donde tenemos ataque base, la salvación, salvación de reflejos, salvación de voluntad, sus habilidades especiales, ajá, dependiendo de el nivel. Esto también se apunta en la hoja de personaje. Ajá. Y viene precisamente la descripción de los ataques especiales, bueno, las habilidades especiales, ¿no? Que tiene esta clase, por ejemplo. Tenemos también el bardo, y de igual forma tiene sus habilidades de clase, sus rasgos de clase. Y por ejemplo, alineamiento dice cualquiera, o sea, puedes elegir el que tú quieras, no tiene que ser forzoso uno en específico. Y el dado de golpe con el que harías daño sería 8. Viene igual su tabla del bardo que hay que llenar en la hoja del personaje. Aparte viene otra tabla, los bardos pueden hacer conjuros. Entonces aquí viene una tabla de los conjuros conocidos por el bardo. Entonces, por ejemplo, en el nivel 1, ajá, tiene conocidos cuatro conjuros, ¿no? Más adelante, pues viene la lista de todos los conjuros referentes a los que puede hacer el bardo. Tenemos un clérigo. Los clérigos, por ejemplo, ellos deben de elegir un dominio. El dominio son como la habilidad especial que tiene, ¿no? Puede ser el dominio del agua, del aire, tipo avatar, de los animales, del bien, del caos, etcétera, ¿no? Aquí vienen muchos dominios en los cuales debemos de elegir bien porque pues nos traen algunas ventajas para nuestra participación dentro de las aventuras. Vean, todo esto es de dominios. Entonces, pues sí, es muy importante leerlo bien y seleccionar cuál es el que al que uno le va bien, ¿no? Al que a uno le guste. Y tenemos a lo que es el druida. El druida, bueno, pues ya sabemos que es un
un personaje de la naturaleza, digámoslo así. Ajá. Y pues también tiene sus habilidades de clase. Bueno, trae su descripción del personaje, bueno, de la clase. Trae las habilidades de su propia clase, trae los rasgos. Ajá. En este caso, el druida, ¿sí? El druida tira con un dado de 8 para hacer daños. Y más aparte, tiene derecho a tener un compañero animal. Ajá, compañero animal. También por aquí está la lista de ellos. Aquí está, compañeros animales. Ajá, también hay que llenarle una pequeña hojita donde viene sus niveles de clase, sus dados de golpe, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Vienen sus propias habilidades, sus propios dotes de ese animal. Y aquí viene pues lo que podemos elegir, ¿no? Podemos elegir un ave, ya sea un águila, un halcón, una lechuza. Podemos elegir un caballo, un camello, un felino grande como un león o un tigre. Este, hasta un cocodrilo podemos elegir, ¿no? Un perro, un tiburones, fíjense. Pero bueno. Y tenemos aquí lo que es el explorador. El explorador también, pues lo mismo, ¿no? Tiene su descripción, sus propias habilidades, cuáles son sus dotes. Pues tiene una tabla pues, de sus enemigos predilectos del explorador, ¿no? Tiene también una tabla de los terrenos en los que es más hábil, por ejemplo, ¿no? Y, y pues nada más. Y también aquí el guerrero, ajá, que es otro de nuestras clases. Aquí no importa, o sea, ustedes pueden ser un gnomo guerrero y no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, o un semiorco guerrero o una semielfa guerrera. Puede ser, aquí pueden combinar tanto la raza como la clase. Ajá, entonces pues aquí vienen sus habilidades, sus rasgos, de qué trata el hechicero, que bueno, pues a mí me gustan mucho los personajes que lanzan hechizos, ajá, que son hechiceros. Por ejemplo, Darkmoon en Vampiro la Mascarada, pues es un Tremer, y los Tremer son mitad vampiro y mitad hechiceros, ¿no? Y aquí pues también he elegido yo ser hechicero. Y pues viene aquí la descripción de sus habilidades, los rasgos de la clase, cómo manejar los conjuros, los linajes. También hay que checar esta parte de los linajes. Ajá. Que por ejemplo sería si eres aberrante, abismal, arcano, celestial. Depende de lo que selecciones, pues son las ventajas o desventajas que tienes, ¿no? Dentro de la partida. Viene su tabla de conjuros conocidos. Ajá. Conjuros que por su nivel son la única cantidad que puede lanzar, ajá, dentro de una aventura. Tenemos también si eres del linaje de dracónico, por ejemplo, de la parte de los dragones. Ajá. Si vienes de un descendiente de un tipo de dragón azul, por ejemplo, tu energía sería electricidad. Un dragón blanco sería pues lo que es el frío, y pues así continuamente, ¿no? Y bueno, pues vendría siendo su descripción. Y viene el mago. A lo mejor para los que no sepan, el hechicero y el mago pues, podrían decir, pues hacen magia igual, pero pues no es lo mismo, ¿no? Los hechiceros traen la magia ya de nacimiento en su ser, entonces ellos pueden lanzar hechizos de manera instantánea, mientras que los magos, ellos tienen que aprender, bueno, ir a escuelas de magia, aprender hechizos, y cada que realice un conjuro, primero lo tiene que leer. Entonces ahí toma un poquito más de tiempo
pues por ejemplo en las batallas, que el mago pueda realizar un conjuro de ataque, porque pues, necesita varias, ¿cómo se puede decir? Eh, Condiciones, ¿no? Que vendría siendo el estar concentrado, necesitas tantos turnos para poder, tantos turnos de estar concentrado para poder lanzar el conjuro, etcétera, 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 ¿no? Entonces sí es una buena diferencia entre el hechicero y el mago. Tenemos pues su tabla igual, y aquí viene, por ejemplo, las escuelas en las que en las que puede elegir uno, ajá, para tener las ventajas. Por ejemplo, tenemos aquí escuela de abjuración, de adivinación, de conjuración, de encantamientos, etcétera. Entonces hay que elegir uno, y dependiendo de, pues son las habilidades que tienes o las ventajas que tienes. Tenemos también lo que es el monje, ajá, el, el monje pues tiene también sus propias habilidades, ¿sí? Tiene su propia tabla, daño de armas de monjes pequeños y grandes. Entonces aquí viene una tabla donde, bueno, si es un monje pequeño o un monje grande, es el dado que debes de tirar para realizar algún daño, ¿no? Tenemos el paladín, ajá. El paladín igual, viene su descripción, viene su tabla para seguir llenando. Eh, Tiene aquí algunas, bueno, los rasgos de la clase vienen aquí descritos, con sus ventajas, qué se necesita, por nivel, etcétera, ¿no? Tenemos los pícaros, es exactamente lo mismo. Eh, Viene aquí con su tabla para el llenado. Y pues hasta ahí terminaríamos lo que son las clases, ¿no? Después tenemos lo que son las habilidades. Ajá. Las habilidades también, estas depende de la clase que hayas elegido, son las habilidades que te corresponden, ¿no? Incluso también trae habilidades por raza. Entonces, pues dentro de las habilidades, pues te viene toda la lista de habilidades y su descripción, ¿no? Eh, Viene, por ejemplo, mm, 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 bueno, pues aquí vienen un buen de tablas, por ejemplo, las habilidades de clase, ajá, pues vienen marcadas en esta tabla, ¿no? A pesar de que están allá, en cada una de las clases viene descritas cuáles son, vienen aquí, ¿no? Por ejemplo, si eres un bárbaro, una de tus habilidades, pues es acrobacia. Si eres bardo, es acrobacia. Si eres clérigo, ya no tienes acrobacia, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? Cuando tú tiras las características, recuerden, tienen un cierto modificador, ¿no? Ese modificador puede ser, por ejemplo, un +3. Ajá. Y tú dices, bueno, si eres clérigo y tienes en acrobacia +3, bueno, no me acuerdo qué es, creo que es destreza. En destreza +3 significa que acrobacias tienes un +3. Entonces lo que sabes que es en el dado +3. Ajá. Pero si eres un bardo, por ejemplo, tienes acrobacias +3 más otro modificador que es 2. Entonces serían 5 más lo que te salga en el dado. Entonces a eso se refiere con las habilidades clásicas, ¿no? Eh, y bueno, pues viene aquí la descripción de cada una de ellas, ¿no? Artesanía, por ejemplo, viene con INT, que es inteligencia. Ajá. Si tú en tu características sacaste un +1 de modificador en tu inteligencia, entonces artesanía tiene un 1, ¿no? Un +1 en las tiradas. Averiguar intenciones, conocimiento de conjuros. Entonces aquí viene descrita todas las habilidades, cuáles son sus ventajas, qué es lo que se tiene que hacer, qué se debe de tirar
para ello vienen aquí muchas tablas para darnos una descripción más clara de lo que se necesita, ¿no? Por ejemplo, el de engañar, pues necesitamos lo que es carisma. Y aquí viene, ¿no? ¿En qué circunstancias lo puedes ocupar? Por ejemplo, el objetivo quiere creerte, el modificador de engañar se suma un +5, la mentira es creíble, entonces no hay modificador y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cada una de estas habilidades trae, le digo, su descripción para cómo ocuparla, qué beneficios nos trae, qué desventajas nos trae. Ajá, tenemos profesión, saber, sigilo. Por ejemplo, en las de saber, viene una tabla de la clase de dificultad. CD es clase de dificultad, ¿no? Entonces aquí viene la dificultad, pues, por ejemplo, identificar un aura mientras se usa detectar magia. Pues, su habilidad de saber es arcana. Y aquí dice que la clase de dificultad es 35 más el nivel del conjuro, ¿no? Y pues aquí viene más habilidades. Ajá. Trepar, usar objetos mágicos, volar. Esto a lo mejor sí se me hizo muy exagerado, esta habilidad de volar, pero a lo mejor y para los hechiceros sí. Sí funciona, pero aún así se me hace así como que medio locochón. Tenemos los dotes también son como que habilidades especiales, ¿no? De cada clase. Aquí viene, por ejemplo, los tipos de dotes de combate, que más o menos son como para lo que son los guerreros, ¿no? Dotes de crítico, dotes de creación de objetos como para los hechiceros o los magos. Dotes de metafísica. Ay, creo que le pegué a la cámara. Bueno, tenemos aquí la descripción de los dotes, ¿no? Tenemos obtención de materiales, y aquí viene toda una lista de lo que son los dotes. Viene el dote que podamos elegir, el prerequisito, lo que se necesita, y pues el beneficio que te da, ¿no? Por ejemplo, si queremos el de ataque poderoso, ajá, necesitamos tener forzosamente fuerza 13, ataque base +1, ajá, y dice, cambias el modificador al ataque cuerpo a cuerpo por daño. Entonces, pues aquí viene toda esta tabla de dotes y de sus características, ¿no? Y les viene aquí, pues, una descripción más abierta, más detallada de cada uno de estos dotes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos furia adicional, forjar un anillo, eso viene dentro de la creación de objetos mágicos. Por ejemplo, dentro de los dotes de combate, pues hay golpetazo con el escudo, ¿no? Etcétera. Movimientos ágiles, también vienen dotes para movimiento, de peleas, sí, tiene muchos dotes que podemos ingresar, ¿no? Y bueno, pues el siguiente paso pues es el equipo, ¿no? El equipo pues es armas, armaduras, objetos, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, nos viene que la riqueza inicial del personaje. Y viene aquí la tabla de los tipos de cambio de lo que son las piezas de cobre, de plata, de oro y de platino. Vienen aquí sus cantidades. Por ejemplo, una pieza de cobre, ajá, vale 1/10 de plata, 1/100 de oro y 1/100 de platino. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo se puede adquirir esto? Bueno, pues aquí viene una tabla donde dice, bueno, por ejemplo, el bárbaro necesita tirar un dado de 6 caras, se multiplica por 10 y esa es la cantidad de piezas de oro que obtendrá. O se van a la fácil y viene aquí la media, que bueno, no tiro los dados, pero me quedo con 105 piezas de oro, ¿no?
El hechicero, por ejemplo, él tira 5 dados de 6 caras. El monje tira un dado de 6 caras, etcétera. Viene aquí lo de las armas, la descripción de las armas, si hay armas sencillas, marciales o armas exóticas, las armas de cuerpo a cuerpo, las armas a distancia, ¿no? Viene aquí la descripción y aquí viene la lista de todas las armas que podemos ocupar. Ajá. Por ejemplo, una daga. Una daga, aquí viene el precio, es de 2 piezas de oro. El daño es un dado de 3 caras. Si tú atacas con una daga y tu golpe es efectivo, pues tiras un dado de 3 caras, que es este pequeño triangulito, ¿no? En por ejemplo, tiras el dado y lo que salga en la parte de arriba, por ejemplo, que les haya caído así, entonces la parte de arriba sería esta, entonces sería pues 4, ¿no? El resultado. Puedes hacer, está aquí. Puedes hacer un daño medio, un crítico, por ejemplo. Si tú atacas y en el dado de 20 caras, que con que se juega muchísimo más, sacas el resultado de un 19 o un 20, lo que saques en el dado de daño lo multiplicas por 2. El alcance, porque pues, finalmente la daga es arrojadiza, entonces la puedes a lanzar 3 metros. ¿Cuánto pesa? Eso es muy importante, lo del peso. De una vez les digo, cada personaje, depende de su constitución, es lo que puede cargar el peso. ¿A qué me refiero? Si lleva maletas, si lleva ropas pesadas, si lleva armadura, etc. Por cada exceso de peso que lleve, se le realiza se le aplica un penalizador a ciertas características o tiradas, ¿no? Por ejemplo, si traes armadura y te quieres mover más rápido, pero la armadura pesa más de lo que tú puedes cargar, entonces el máster te puede decir, ¿sabes qué? Pues tu clase de dificultad es de 14, pero por ese pequeño detalle, entonces sube a 16. Entonces hay que sacar 16 o más para poder efectuar la tarea, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos de todo. Tenemos escudos ligeros, tenemos espada corta, tenemos armas cuerpo a cuerpo, a 2 manos. Entonces aquí hay una amplia gama de armas que podemos conseguir, ¿no? Y esto pues hay que comprarlo. No es así como que tú ya tienes, por ser elfo, tienes arco. Pues sí puedes tener arco, pero lo tienes que comprar, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, la descripción de las armas. La descripción del arco corto, del arco corto compuesto. Vienen aquí la ballesta, entonces aquí viene la descripción de cada uno de ellas. Y viene pues una imagen para que nos demos más o menos una idea de cómo son las armas físicamente, ¿no? No son todas, pero pues, nos dan una idea. Tenemos también la parte de lo que es la armadura. Las armaduras, bueno, pues es un poco más, más pequeña la tabla. No se necesita mucho, ¿verdad? Pero por ejemplo tenemos la cota de escamas, una cota de malla, tenemos un escudo ligero de madera, de acero, guantaletes de sujeción, etcétera, ¿no? Puede ser una armadura colchonada, una de cuero, y cada una de ellas pues, también tiene su propio precio y su propio peso. Entonces no puedes comprar una armadura tan pesada cuando tu cuerpo no la puede soportar, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y bueno, pues todo lo demás es descripción de cada uno de los objetos, ¿no? Y aquí viene una imagen de cómo se verían físicamente las armaduras, ¿no? Y los escudos. Y tenemos... se pueden hacer armaduras... se pueden modificar armaduras.
para poderlas hacer mucho más fuertes o más poderosas, pero pues para eso se necesita pues billete, ¿no? Se necesita muchas monedas de oro para poder eh, hacer las modificaciones. Por ejemplo, si, si tú quieres hacer un objeto o quieres conseguir, bueno, el objeto lo quieres hacer de mitril, por ejemplo, una armadura ligera, pues te sale en 1000 piezas de oro, ¿no? Un escudo que tenga este material, pues 1000 piezas de oro. Por ejemplo, una armadura pesada, pues necesitas 9000 piezas de oro, ¿no? Y pues así es el punto. Después viene lo que son bienes y servicios. En todo esto, pues viene lo que son las mochilas, libros, plumas, palas, picos, ganzúas, etcétera, ¿no? Todo lo que necesitas o que quieras más bien para cargar, ¿no? Por ejemplo, nunca puede faltar el udre o la anforita para tomar agua, las bolsas de dormir, etcétera, ¿no? Esto también tiene un costo y cada uno de ellos también tiene un peso. Aquí vienen todos los objetos que podemos comprar, que podemos comprar y cargar para nuestras aventuras. Pero pues también, aquí por ejemplo, no sé, una cuerda de cáñamo, ajá, nos dice que de 15 metros, nos dice que pesa 10 libras, ¿no? 4.5 kilogramos. Entonces, hay que también estar viendo eso. Y pues todo esto es de equipo, también lo que es la comida, monturas, transporte, etcétera. Y bueno, pues vienen aquí algunas reglas adicionales, ¿no? Tenemos lo que es el alineamiento. El alineamiento es si eres bueno o malo, ¿no? Si eres el bien contra el mal o eres la ley contra el caos, etcétera, ¿no? Aquí dice que si eres bueno, si eres neutral o eres una persona maligna. Y pues viene aquí la descripción precisamente de esos alineamientos. Ajá. También te viene lo que es la tabla de envejecimiento. Ajá. Por ejemplo, un humano de mediana edad pues llega a los 35 años. Un elfo de mediana edad pues es de 175 años, ¿no? Ya un veterano, pues un humano de 70 años y pues un elfo de 350 años, ¿vale? Y pues así se captura, bueno, se determina más o menos una tabla de envejecimiento, ¿no? Y después tenemos lo que es la parte de movimientos, ajá, de los tipos de movimientos, el movimiento táctico, el movimiento terrestre, por ejemplo, caminar, correr, depende del terreno, a marchas forzadas, y viene aquí pues sus penalizaciones y sus modificadores y lo que tienes que hacer tú para poder efectuar esa acción, ¿no? Por ejemplo, viene cómo romper objetos, cómo golpear algún objeto. Vienen, si se dan cuenta, tienen un montón de tablas, ¿no? Viene, por ejemplo, monturas y vehículos. Ajá. Por ejemplo, el caballo ligero pues, puede recorrer 8 kilómetros por hora y por día, pues 64 kilómetros, ¿no? Fuentes de luz e iluminación, por ejemplo, la antorcha te dice que pues una antorcha normal puede alumbrar hasta 6 metros, una pues intermedia te puede durar, digo 6 minutos, perdón, una intermedia te puede durar 12 minutos encendida o no, a ver, espérenme, no, sí, perdón, ahí va de nuevo, una antorcha, ajá, una antorcha normal te alumbra hasta 6 metros, una antorcha incrementada, ajá, puede alumbrar hasta 12 metros y tiene una duración de 1 hora para estar encendida, ¿no? Y pues así vienen un montón de tablas, ¿no?
tenemos la parte de lo que es el combate. Bueno, en esta parte de lo que es el combate es muy a gusto en algunas cosas son muy a gusto de los jugadores, ¿no? Y de la mesa en la que se está, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahorita les digo por qué. Ahorita, aquí, por ejemplo, viene, por ejemplo, cómo efectuar un ataque, ¿no? Utilizas el ataque base, más el modificador de fuerza, más el modificador por tamaño. Ajá, ¿qué es el modificador por tamaño? Bueno, entre más grande sea tu enemigo, ajá, menos, más oportunidad tienes de pegarle. Entre más pequeño sea, menos posibilidad tienes de pegarle. Entonces ahí se van moviendo esos modificadores, ¿no? Y ese es el modificador de arma de cuerpo a cuerpo. Y pues si tienes un arma a distancia, pues es ataque base, más modificador de destreza, más modificador de tamaño y un penalizador por distancia. Si está más lejos o más cerca del objetivo, pues es el modificador que se va a mover, ¿no? Tenemos lo que es el daño mínimo, el bonificador por fuerza, etcétera, tiradas, acciones de combate. Y aquí es donde les digo, muchos prefieren jugar sin miniaturas y otros con miniaturas. Las miniaturas prácticamente las ocupamos para saber dónde estamos mejormente ubicados, ¿no? A qué distancia se encuentra el personaje para que no haya pierde, ¿no? Ya saben, es digámosle tablero cuadriculado donde podamos utilizar las miniaturas para saber dónde estamos ubicados ahí, ¿no? La verdad, es visual, sí, se puede ver bien, sí, podemos tener mejor perspectiva de dónde está, sí. Los movimientos pues se hacen a base de la cuadrícula del tablero. Cada cuadradito, cada cuadrícula mide pues una pulgada. Entonces, por ejemplo, si les dicen que te mueves 6 metros, pues que te mueves 6 pulgadas. Sí, creo que es así más o menos, no me acuerdo. Ajá. Entonces puede ser por medio de lo que son las miniaturas. Ajá. Que dicho sea de paso, yo pinté las miniaturas. La verdad no soy un experto pintando, ¿verdad? Pero pues ahí hice mis pequeños pininos, ¿no? Y hay otras personas que prefieren utilizar las miniaturas y echarlo todo a la imaginación, ¿no? Describir las escenas de manera más imaginativa. Bueno, entonces aquí viene lo que son las acciones de combate, ajá, las acciones estándar, las acciones de movimiento, ajá. Aquí vienen las acciones de combate, por ejemplo, deshacer un conjuro, ajá, ataque de oportunidad. Bueno, estos son más bien si son de ataques de oportunidad. ¿Qué es ataque de oportunidad? Bueno, pues si ves que el otro está concentrado en hacer un ataque, tú tienes la oportunidad de contrarrestarlo, ¿no? O un contraataque, digámoslo así. Tenemos toda la descripción de lo que es ataque a distancia, ataques naturales, cómo activar objetos mágicos, cómo lanzar conjuros para los ataques. Tenemos la parte de dirigir conjuro, acciones de asalto completos. Entonces toda esta parte pues, es de combate, ¿no? ¿Qué pasa cuando si podemos curar? ¿Qué pasa si hay un daño letal? La parte de los movimientos, cómo medir distancias y eso. Bueno, medir distancias pues es como dice aquí la figura, bueno, la imagen, pues depende de la cuadrícula, ¿no? Pero nos podemos saltar esto si utilizamos más la imaginación.
Tenemos, por ejemplo, el terreno y obstáculos. Esto lo podemos aplicar tanto aquí como lo podemos ocupar para para la narración, bueno, para los combates imaginativos. Aquí ahí están los modificadores de combate. Es lo que les decía, ¿no? Todo esto se hace con los tableros, bueno, con las miniaturas, ¿no? Sobre un tablero y va más enfocado hacia eso. Pero pues podemos evitarnos las miniaturas y hacerlo todo por medio de la imaginación. Ajá, entonces toda esta parte pues es de combates. Después tenemos lo que es el capítulo 9, que es la magia. Fíjense, llevamos 9 capítulos y todavía nos falta un montón que ver. Pero, en fin. Tenemos la parte de la magia, ajá, cómo lanzar los conjuros, ajá, cómo escoger un conjuro, la parte de la concentración que les decía yo, cómo contrarrestar, o bueno, cómo lanzar un contraconjuro. Uh-huh. Aquí vienen las descripciones de los conjuros, que es un encantamiento, una ilusión, necromancia, la transmutación, los tiempos de lanzamiento, el alcance, cómo apuntar un conjuro. Entonces toda esta parte pues es de magia, ¿no? Aquí también viene pues la parte de las áreas de conjuros dentro del tablero. A qué distancia, cómo pueden ser los ataques. Pero pues esto puede ser como una pequeña guía para el máster y los jugadores para jugar sin tablero, ¿no? O para darse más o menos una idea. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que son los conjuros arcanos. Ajá. Vienen aptitudes especiales, conjuros divinos. Y venimos aquí ya a la parte de lo que son los conjuros. Y pues los conjuros aquí ya viene de aquí miren, por ejemplo, me vendieron el libro así, con esta tremenda, no sé, con esta tremenda falla, pero bueno. Tenemos aquí ya todos los conjuros de todos los que pueden lanzar conjuros, ¿no? Por ejemplo, los conjuros del bardo, aquí te vienen los conjuros del nivel 0 y su explicación, ¿no? Por ejemplo, atontar, ¿no? Dice que puedes atontar a un humanoide, ¿ah? Y pierde su siguiente acción. Ajá. Mano del mago, telequinesis de 5 telecinesis de 5 libras, ese no me acuerdo qué es. Resistencia, el receptor obtiene un +1 a sus tiradas de salvación. Entonces cada nivel tiene sus propios conjuros y recuerden que en la tabla de conjuros, si eres nivel 1 puedes ocupar hasta 4, ¿no? Entonces tú eliges cuáles son los 4 que vas a estar ocupando hasta que vuelvas a subir de nivel y puedas incrementar estos y empezar a tomar los del nivel 1, igual, escoger unos 2 y así sucesivamente te vas armando de conjuros, ¿no? Tenemos los conjuros del clérigo, los conjuros del druida, los conjuros del explorador, del hechicero y del mago. Del nivel 5, este es nivel 8. Ajá, conjuros del paladín, por ejemplo. Y bueno, pues aquí viene todo esto. Vean, todo esto es de conjuros. Conjuros. Entonces yo les recomiendo que cuando si eligen alguno de estos que utiliza conjuros, hagan unas tarjetitas, ajá, o impriman unas tarjetitas con el conjuro y lo que puede hacer, y para que no tengan el libro, tienen sus tarjetitas a la mano, ¿no? Y ya las puedan ustedes aplicar, porque aprenderse todo esto, bueno, estar en el libro y estar buscando todo, pues está canijo, ¿no? Por ejemplo,
Pero la mayor parte son conjuros. Miren, aquí ya vamos, me estoy brincando de las 10 páginas, ¿no? Y pues sigue siendo esta parte de conjuros. Y tenemos, creo que ya terminamos aquí la parte de conjuros. Clases de prestigio. Estas clases de prestigio pues son como que más poderosas, ¿no? Aquí ya el máster decidirá si les permite tener este tipo de clases o no. Porque realmente pues sí son más poderosos y más fuertes en cuanto a sus habilidades, en cuanto a sus ataques, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el arquero arcano, tenemos un asesino, tenemos también un bribón arcano, que estos pues son, todos estos son, pues son de mayor jerarquía, ¿no? Todos estos clases de prestigio, ¿no? Tenemos un cronista Pathfinder, no me acuerdo de qué trata. Tenemos, por ejemplo, un danzarín sombrío. Tenemos un discípulo del dragón. Dice pues obvio, sus habilidades pues, son más fuertes, son distintas. Tenemos una duelista. Tenemos un maestro del saber. Y tenemos un teurólogo místico. Son pocos, ¿sí? Pero pues sí tienen su fuerza de más, ¿no? ¿Cómo dirigir? Bueno, esto ya está más enfocado a lo que son los masters. Aquí viene lo que es cómo empezar una campaña, aventuras publicadas, cómo construir. Bueno, aventuras publicadas es que te recomienda que sigas primero, te leas las aventuras que están publicadas, diseñadas para este juego, para que te vayas adaptando, ¿no? Para que después tú puedas hacer tus propias aventuras. Cómo construir una aventura, cómo diseñar encuentros. Aquí vienen tablas como de recompensas de puntos de experiencia precisamente. Por ejemplo, si logran el objetivo pueden ganarse hasta 400 puntos totales de experiencia, no sé. Cómo construir un botín. Por ejemplo, los cofres, qué deben de llevar, cómo tenerlo, cómo recuperarlos, cómo hacer pistas para campañas, etcétera. El entorno, bueno, pues esta parte del entorno pues es cómo está construido, por ejemplo, un dungeon, ¿no? Cuál es el terreno, cómo son las paredes, qué tan gruesos son las paredes, las puertas, cómo están hechas. Hay puertas de madera, de piedra, de hierro, sus dificultades para poderlas abrir o derribar. Por ejemplo, lo que son los hundimientos y desplomes. Las trampas también. ¿Qué elementos debe llevar una trampa? Los tipos de trampa que hay aquí. Por ejemplo, pues las mecánicas, ¿no? Que son de las de la palanquita o trampas mágicas. Viene también cómo desactivar dichas trampas. Viene aquí ejemplos de trampas. Aquí vienen un montón de ejemplos de trampas. Por ejemplo, no sé, trampa de desplome, tipo mecánico, percepción. Tienes que hacer una tirada de percepción de 20, con un dado de 20. Para inutilizar el mecanismo también tienes que hacer una tirada de 20. Disparador, posición, bueno, depende de dónde estés colocado, el efecto de la trampa, si se activa, etcétera, ¿no? Entonces aquí vienen un montón de ejemplos de esto, del entorno, cómo es si hay incendios forestales, si estamos en el bosque, por ejemplo,
cuáles son las consecuencias, cómo es el terreno en las colinas, terreno en la montaña. Toda esta parte pues es como es el entorno, ¿no? Por ejemplo, viene aquí aventuras urbanas, que es eh, pues hay algunos lugares donde te van a restringir las armas puros, este, cuáles son qué pasa con los guardias y los soldados, máquinas de asedio, ¿no? Y aquí viene su tabla de máquinas de asedio, cuáles son, con cuáles cuenta el juego, cómo son las calles de las ciudades, los edificios, el clima, cómo se maneja, cómo determinarlo, en qué te afecta el clima, ajá, reglas ambientales, por ejemplo, asfixia, caídas, cuáles son los efectos del ácido, los efectos del humo, este, la oscuridad, los peligros de las aguas, peligros del frío. Pues viene aquí todo descrito en cómo, cuando el momento de que construyes tú una partida, pues te puedes apoyar en todo esto, ¿no? En estos 3 capítulos, para poder tener más claro cómo o qué poner, ajá, y cómo se debe poner correctamente, y cada una de del terreno, ¿no? De lo que es el entorno en el que van a estar tus jugadores. Ajá. Tenemos la creación de personajes. La creación de personajes son los personajes que va a utilizar el Master, ¿no? El Dungeon Master, ¿no? Por ejemplo, aristócrata, perdón, cuáles son sus habilidades de clase, sus rasgos, ajá, los plebeyos, cómo llenar precisamente la parte de los plebeyos, ¿no? Bueno, aquí les viene un ejemplo de cómo pueden crear sus propios personajes, ¿no? Para su narración. Tenemos otro capítulo que es el 15, que son objetos mágicos. Ajá. Cómo se utilizan los objetos mágicos del cuerpo, tiradas de salvación, cómo dañar objetos mágicos, que aquí viene una tabla de objetos mágicos, generación aleatoria de objetos mágicos. Y bueno, pues más adelante tenemos precisamente esos objetos mágicos, ¿no? Por ejemplo, una armadura celestial, viene aquí su descripción, ¿no? Y todos estos pues son objetos mágicos. Ajá, las armas también. ¿Qué efectos tienen esos objetos mágicos? Las armas mágicas, digamos así. También tenemos lo que son más adelante, pues los anillos, los colguijos y todo ese tipo de objetos mágicos, ¿no? Todo esto es de objetos mágicos, vienen tablas. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Los anillos, los bastones para los hechiceros. Aquí viene una tabla de objetos maravillosos, menores. Por ejemplo, es como los elixirs, ¿no? Tenemos elixirs de nadar, tenemos un ungüento de resbalar, un cuerno de niebla. Entonces todo esto pues, también lo tienen que tomar en cuenta. Vean nada más la cantidad de objetos mágicos que hay. Ajá. Y pues esto lo debe tomar en cuenta mucho el máster para poder incluirlos dentro de sus partidas si su narración lo amerita. Si no, pues no es necesario ni forzoso que los metan, ¿no? Tenemos también lo que son materiales mágicos. ¿Ah? Por ejemplo, un cráneo oscuro, ¿no? O un cubo de fuerza, una cuerda de enmarañar. Entonces estos también siguen siendo objetos mágicos.
Y pues, un montón de tablas, objetos mágicos. Realmente no es difícil pues meterlos, ¿no? Objetos mágicos, hasta aquí. Y bueno, pues viene aquí lo que es por último, pues lo que es el apéndice. Ajá. Todo libro debe tener un apéndice. Y pues este también tiene tablas, el apéndice. Y a lo que yo quiero llegar es a la hoja de personaje, que aquí está. Suelta. Y bueno, pues esta es la hoja de personaje. En realidad son dos hojas, ¿no? A ver. Son dos hojas de personaje. Aquí es donde viene lo que son las características. En la parte de arriba viene pues la descripción del personaje, ¿no? Su nombre, el alineamiento, quién lleva el personaje, la clase del personaje, a qué dios eligió para guiarlo, la raza, el tamaño, el sexo, edad, la altura, el peso, el cabello, los ojos. Y aquí viene lo que les digo, las características, los puntos de golpe, que es tu vida, ¿no? Estas son pues, todas las habilidades, era lo que les decía, por ejemplo, fuerzas y el bonificador es de +2. Aquí en todas las habilidades viene descrito, no sé si se alcance a ver. Creo que no mucho. En esta parte de aquí, pues viene descrito qué característica le corresponde, por ejemplo, a curar. Ajá, es sabiduría, ¿no? Entonces, sabiduría, pues aquí hay que ver qué modificador le podemos sumar a nuestra tirada, pero si es de esclasia, ajá, si es por ejemplo del clérigo, que me parece que es el que tiene sabiduría, digo, el que tiene curar, pues se le suman también estos otros 2 puntos, etcétera, ¿no? Aquí es donde llenamos nosotros las armas que ocuparemos. De este otro lado, aquí llenamos los objetos de las armaduras, pues. Aquí todo lo que son nuestro equipamiento, las aptitudes especiales, aquí escribimos los dotes, los conjuros, si hemos puesto conjuros, escuelas y dominios, pues aquí también se ponen. Y pues esta es la hoja de llenado. Sí es un poquito laborioso llenarlas, pero la verdad vale la pena. Y pues al final el índice. Bien amigos, ¿qué tal les pareció? Sí se ve que tiene mucho contenido. Sí está muy grande el libro, pero más que nada la parte de los conjuros y los objetos mágicos es la que abarca más de este libro, ¿no? Pero este juego te da muchas posibilidades, muchas horas de diversión, muchas aventuras que puedes crear. Ajá. Puedes crear muchísimas aventuras, puedes hacer narraciones e historias épicas con tus jugadores. Y los jugadores pasarán horas y horas de entretenimiento y diversión, porque este mundo nunca se acaba las sorpresas y en este mundo mágico pues, te puedes encontrar de todo, ¿no? Así es de que espero les haya gustado el video. No olviden dar like, suscribirse, activar las notificaciones para que se enteren cuando creamos cuando subamos otro video. Comenten, eso es muy importante para nosotros, y compartan para que esta comunidad pues siga creciendo, ¿no? No se diga más. Esto fue DM Juegos de Rol y Tableros. Yo soy Darkmoon y nos vemos para la próxima. Gracias. Like.